Estamos. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor nos vuelve a mandar nuevamente acá, a esta nuestra casa. Nos vuelve a mandar nuevamente para acá con un mensaje. Dice el Señor que el que confía en el Señor Jesús no quedará defraudado. No quedará defraudado. Tenemos que verlo de esa manera, pero también tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo en nuestro corazón. Tenemos que declararlo todos los días, pero no solo en el momento de la oración o cuando hablamos con el Señor. Tenemos que creerlo todos los días con nuestras acciones, con cómo nosotros actuamos, con cómo nosotros nos dirigimos a las personas, con cómo nosotros nos desenvolvemos en las adversidades. Creer en el Señor Jesús es mucho más que decir yo creo. Dice la Sagrada Escritura, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 12. Romanos 10, 9 al 12. Dice, ¿por qué te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Palabra de Dios. Muy generoso con todo el que lo invoca. Él es muy generoso. Pero profundicemos un poco a ver de qué se trata. Que dice que, ¿por qué nos salvaremos nosotros? ¿Por qué nos vamos a salvar? ¿Por qué te salvarás? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Será que basta con confesarlo nada más? Ya yo dije, como dicen muchos hermanos separados, yo ya no peco porque yo ya confesé que Jesús es mi Señor, ya me hice bautizar y ahora pues yo ya estoy salvo ya. ¿Será que es suficiente con ello? ¿Será que con eso basta? No, es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Eso es apenas el comienzo. ¿Saben? Nosotros muchas de las veces queremos cumplir con el Señor. Queremos simplemente decir, yo ya cumplí, yo ya fui, yo ya escuché, yo ya fui a la misa, yo ya recibí mi Eucaristía, y eso es todo. Pero la Eucaristía es Jesucristo mismo, vivo, real y verdadero. Y nos conformamos con una vez por semana, cuando Él se da a nosotros todos los días. ¿Cuántas misas se celebran diarias? Y nosotros nos conformamos con un domingo para cumplir nada más. Y es mucho más que eso. Mucho más que eso. Decía un musulmán en una ocasión a un católico, le decía, ¿tú crees que verdaderamente allí, en eso que le llaman Santísimo, que ustedes adoran, está su Dios? Y le decía el católico, claro que está ahí. Es que no entiendo, ¿cómo es posible que ustedes digan que ahí está su Dios? Yo me pongo a pensar, si ahí verdaderamente estuviera mi Dios, Alá, yo llegaría ahí. Y el problema no sería que me arrodillara, porque me podría arrodillar. El problema es que ya no me podría parar, sabiendo que estoy de enfrente de mi Rey, de mi Señor, de mi Dios. Yo no entiendo por qué ustedes dicen que ahí está Jesús, que ahí está su Dios, pero no están adorándolo, no están ahí presentes, no están ahí latientes. No van a Él. ¿Qué les pasa entonces? Si yo creyera que ahí está, yo no me moviera de ahí. Nosotros muchas de las veces vamos a la iglesia, venimos al grupo y pues pensamos que cumplimos con ello. Pero yo les pregunto, ¿cuánto el Señor hace por nosotros? ¿Qué nos da Él a nosotros? ¿Qué es lo que Él está haciendo por nosotros todo el tiempo? Desde el momento que abrimos los ojos, el Señor ya está presente ahí. Él está presente. Ahora la pregunta es, ¿me pongo yo en su presencia?
Yo me pongo en su presencia verdaderamente para que todo ese día yo lo vaya viviendo en su presencia, yo vaya actuando acorde a como Él me habla, a como Él me dirige, porque la Escritura es maravilloso saberla. Este año que pasó yo me di la tarea de la ley completa y hoy estoy nuevamente en ese reto de leerla nuevamente completa, porque cada vez aprendemos más y entendemos más. Pero verdaderamente el objetivo no es saber la Biblia. El objetivo no es memorizar la Biblia. El objetivo es vivirla. Ese es verdaderamente el objetivo. Mucho conocimiento y no práctica de nada nos sirve. Es mejor poco conocimiento, pero ponerlo a trabajar. Ustedes, ¿cómo podemos ver si en un lugar se está haciendo las cosas correctas, en las cosas de Dios? Tenemos que aprender a amar. Si nosotros aprendemos a amar, se va a notar inmediatamente. Yo les doy de tarea a ustedes este año, cuenten los miembros que tienen. Si el otro año Dios nos tiene con vida y está la misma cantidad, quiere decir que no han aprendido a amar todavía. Pero si el otro año los números han crecido, quiere decir que estamos aprendiendo a amar. ¿Por qué? A una persona nueva que viene a la iglesia, no lo saca el diablo, lo sacamos nosotros. Nosotros mismos lo sacamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque viene tal vez con necesidad y nosotros en nuestro conocimiento elevado no le damos la palabra que está buscando. No nos ponemos en sus zapatos. No entendemos que él tal vez lo que necesita es algo mucho menos que eso. Una palabra bastará para salvar. Una palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender en este declarar que Jesús es mi Señor. En este declarar que Jesús es mi Señor es mucho más que declararlo, es vivirlo, es ponerlo en práctica, es dar amor al que lo necesita, es transmitir ese amor todos los días, a todas horas, es transmitir ese amor que Él nos da. De predicar, ¿qué será lo más difícil? ¿Pararse aquí al frente? No, la verdad ya después de cierto tiempo ya no es difícil. ¿Qué es lo más difícil de predicar? Exactamente. Esa es la clave verdadera. Eso es lo más difícil. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Eso tiene que ser verdaderamente lo que nosotros debemos hacer. Yo puedo hablar lo que sea, pero si mi vida no refleja lo que yo estoy hablando, soy simplemente un hipócrita. Eso es todo lo que soy. No soy más que eso. Eso es todo lo que soy yo. Entonces, ¿hasta qué punto yo creo en mi Señor? ¿Hasta qué punto yo reconozco a mi Señor? ¿Hasta qué punto yo verdaderamente le soy fiel a Él? ¿Hasta qué punto guardo en mi corazón que Él es mi Salvador? Muchos decimos que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y hasta de vez en cuando decimos que es nuestro Señor. Pero ese decir es mi Señor, ¿hasta qué punto lo vivimos? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nos narra a nosotros que cuando un rey era proclamado rey, llamaba a todos, y aquel que no lo reconocía como su Señor, le cortaban la cabeza, le daban cuello. Entonces, él decía, sí, es mi Señor, y obedecía todo lo que le decía, obedecía todo lo que le mandaba hacer. Entonces, nosotros verdaderamente estamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor. ¿Verdaderamente Él es nuestro Señor? ¿Verdaderamente lo estoy conociendo? ¿A qué vengo yo al grupo? ¿A qué vengo a la iglesia? ¿A hacer amistades? ¿A hacer amigos? Eso no es malo. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque mi amigo no me va a salvar. Mis amistades no me van a salvar. Me va a salvar Jesús. Me va a salvar Jesús. Yo no digo que sea malo tener amigos. Yo no digo que sea malo hacer amistades. Eso no es malo. Pero ahora, ¿qué tipo de amistades son las que yo estoy teniendo? Porque toda persona que en el día a día no me acerca a Jesús, en automático me está alejando de Él. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir qué dirección me está empujando esta persona, a dónde me está llevando o a dónde la estoy llevando yo.
Porque si supuestamente yo ya comencé a conocer al Señor, entonces yo tengo que ser ese guía de ese camino, que sí, tiene rosas de vez en cuando, pero tiene más espinas que rosas. Pero tenemos que enseñarles a caminar en ese camino. Si nosotros decimos que conocemos al Señor, cuando nos difama, cuando nos ataca, cuando nos golpea, tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Saben? Muchos somos, la mayoría de nosotros, alabamos a Dios, como decía la hermana hace rato, así quiere ver el Señor a su pueblo alegres. Así nos quiere ver siempre, pero no solo en el grupo de oración, así nos quiere ver toda nuestra vida. En especialmente cuando las cosas no están bien, en especialmente cuando nos está costando, en especialmente cuando no vemos la salida. Él de igual manera quiere vernos contentos, porque si estamos contentos le estamos demostrando a Él que creemos en Él. Entonces, nosotros tenemos que aprender a verlo de esa manera, porque si yo nada más le alabo, le danzo y brinco cuando hay música y estoy aquí, pero afuera ando quejándome todo el tiempo, ando llorando todo el tiempo, no encuentro la salida, cuando ya sé cuál es la salida, cuando ya sé cuál es la puerta, cuando ya sé cuál es el camino, cuando ya sé cuál es la verdad, cuando ya sé cuál es la vida, y todavía sí, no voy a ella, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente soy yo? ¿Qué será ser cristiano verdaderamente? Porque en el momento de la adversidad, cuando estamos enfermos, acudimos a Él. Y pues vaya, si de alguna manera vamos a Él, al Señor hay dos maneras de ir. Si tú no vas por amor, tú vas a ir por dolor. Pero de que vas a ir, vas a ir. O sea, eso no hay duda alguna. Yo fui por dolor. O sea, yo no les voy a decir, no, yo era lo mejor. No, yo no era de lo mejor. Ni lo soy todavía. Lucho todos los días y le pido al Señor todos los días que me dé la fortaleza para cada día ser un poquito mejor. No me enfoco allá, me enfoco acá, en cada paso que voy a dar, ¿cómo lo voy a dar? Por muy pequeñito que sea, pero que sea firme, porque si es firme no me voy a caer. Y si logro caer, ahora lo más importante de caerme es pararme y pararme más fuerte de como estaba. Eso es lo importante verdaderamente. Porque muchas de las veces nosotros, cuando caemos, decimos, no, pues ahora el Señor se va a enojar conmigo. Ahora se enojó conmigo. Ahora ya no soy digno de voltearla a ver. Bueno, dignos nunca somos, la verdad. Nunca lo somos. Exactamente. Es por su amor. Nosotros tenemos que enseñarle al Señor a decirle la verdad. Señor, no confíes en mí porque yo te voy a fallar. Así decía San Ignacio, se llama el que decía, Señor, no te fíes de mí, porque yo te puedo fallar en cualquier instante. Pero si tú me das la fortaleza, entonces ya no te fallaré. Es en Él que nosotros tenemos que agarrarnos. De Él nosotros tenemos que guiarnos. Es Él. ¿Qué es ser cristiano verdaderamente? ¿Hasta qué punto? El texto bíblico escucha bien hermoso, ¿verdad? Bien hermoso, está lindo y es maravilloso que lo veamos, que lo leamos, que lo vivamos y que lo pongamos en nuestra vida. Pero vamos un poquito más allá, vamos un poquito más adentro, vamos un poquito, como decía el Evangelio de ayer, mar adentro, mar adentro. Tenemos que ir mar adentro nosotros. Todos los miembros de aquí, ¿cuál sería su tarea? Evangelizar, porque esa es la tarea de todos nosotros, evangelizar. ¿Cuándo? ¿Aquí? No, allá afuera, todos los días, en donde quiera que andamos. ¿Qué es lo que yo le voy a decir a una persona para evangelizar? Nada más las maravillas que el Señor ha hecho en mí, ¿qué más? El Señor me sacó de aquí, el Señor me ama, el Señor te ama. El Señor me buscó y el Señor te busca a ti, por eso me tiene hablando contigo. El amor que Él me ha dado a mí está en mi corazón. Yo quiero que tú también lo sientas, pero más que yo, es Él el que quiere. Él quiere que todos sintamos ese amor y que nos inflemos en ese fervor
de amor por Él y hacia todos nuestros hermanos. Cuando veo vagabundos en la calle, personas pues que no tienen nada, ¿verdad? Ni qué hacer. En una ocasión estaba yo en una gasolinera yo y de repente se acercó un hombre a pedirme dinero, así bien sucio, y yo estaba echando gas y me habla, entonces echo mano a la cartera y le voy a dar, y cuando se lo va le digo, pero espérate, el Señor tiene un mensaje para ti. Entonces, cuando le doy el dinero y me dice él, sí, desde que te vi yo sé, tú eres un hombre de Dios. Y le digo, bueno, pero escucha el mensaje. Entonces comienzo a hablar y él me salía por delante, no me dejaba hablar. Yo le dije una cita bíblica y él dice, no, eso yo lo leí aquí, allá, y allá, y allá, y allá, y allá. A fin de tanto le dije, mira, no es para ti, sino para lo que está ahí. En el nombre de Jesucristo, demonio de soberbia, te ordeno que te caes ahora. Y él se queda asustado y me voltea a ver. Dice, sí, hermano, le digo, ahora sí me vas a escuchar, ahora me escuchas. Comienzo a dar el mensaje, ya se pone a escuchar. Entonces me pongo a orar por él. Y pues él primero no quería, pero luego cayó de rodillas llorando. Se puso a llorar y puso a vomitar y muchas cosas ahí en la media gasolinera. Y pues la gente pasaba y se me quedaba viendo porque él estaba de rodillas así ahí de frente de la gasolinera. Y yo orando por él. Y traía gorra y yo le puse la mano y él se quita la gorra y dice, no, hermano, por favor, de una vez en mi cabeza. Y pues me pongo a orar por él ahí. Luego él se para y todo lo que yo le dije en la oración, todo lo que el Señor dijo en la oración, cuando él se para, se me ve de frente, entonces yo lo abrazo fuerte y le digo, Dios te ama. Y este es el abrazo que tú nunca recibiste de tu papá. Tú ni siquiera conociste a tu papá. Se suelta a llorar profundamente ese hombre, pero profundamente, aquel hombre que llegó arrogante, aquel hombre que llegó sintiéndose el dueño de todo, se pone a llorar amargamente. Ya está parando de orar y me dice, hermano, ahora tengo muy claro algo. Le digo, ¿qué? Dice, cuando yo te vi, yo sabía que eras un hombre de Dios, pero ahora tengo claro que Dios vive en ti. Le digo, ¿por qué, hermano? Si me dijiste todo lo que tú me dijiste, es mi vida completa, es mi vida entera. Yo no conocía a mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía como 2 meses. Yo no lo llegué a conocer. Yo crecí con un padrastro y ese padrastro nunca me dijo un te amo. Nunca. Yo comencé a hacer cosas para llamar la atención a mi mamá, pero nunca se la pude llamar porque ella prefirió a su hombre que a mí. Y por eso terminé en esto. Tristemente. En ahí, entre todo eso bello, me sentí mal después porque, ¿sabe? Pensé para abrazarlo. Lo pensé. Y lo digo porque es la verdad. Lo pensé 2 veces para abrazarlo. Y por esa parte me sentí pésimo después. Porque no tenía que haberlo pensado. Lo pensé, lo vi todo sucio y me quedé. Lo pensé. Y esa parte está muy mal de nosotros. Bueno, de mí está muy mal. Está muy mal. Porque no tenemos que pensar eso. Si nosotros viéramos espiritualmente como nos ve el Señor Jesús a nosotros, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Y Él no nos abraza? Él siempre nos abraza. Él siempre nos está esperando. Por eso yo digo que nosotros, verdaderamente decir que somos cristianos, es mucho más que palabras bonitas. Decir que somos cristianos es buscar imitar a Jesús. Eso es verdaderamente lo que es ser cristiano. Los apóstoles lo imitaban. Los apóstoles, nos dice capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 15 en adelante, nos dice que toda la gente sacaba a sus enfermos, a los que estaban poseídos o oprimidos por un espíritu malo, y los sacaban a la calle para cuando Pedro iba pasando, para que Pedro los pudiera cubrir con su sombra. Y todos aquellos que iban ahí quedaban sanos. Y todos podemos decir, wow, la sombra de Pedro tenía poder. No, no era Pedro. Era Jesús, vivía en Pedro, porque Pedro imitaba a Jesús. Por esa razón, Pedro imitaba a Jesús. Y por eso es que Jesús
estaba en él. Pero saben, Jesús puede estar en cada uno de nosotros. Y de hecho está. Pero ¿hasta qué punto lo dejamos actuar? Esa es la pregunta. Porque si nosotros lo dejásemos actuar verdaderamente en nosotros renunciaríamos a muchas cosas. A muchas cosas. Nos vamos alejando de todo eso. Nuestra vida cambia completamente. Y nos vamos entregando a Él. Y si nosotros hacemos eso, nosotros levantamos las manos al cielo y la gloria de Dios desciende. Porque así nos ama Él. ¿Saben? Lo irónico es que muchas de las veces nosotros no confiamos en nosotros mismos. Y el Señor confía en nosotros. Él confía en nosotros. Y nos da tarea porque confía en nosotros. Vemos a veces a un hermano que está por ahí triste y tenemos aquella intención de ir y hablarle y animarlo. Es Jesús que te está dando la tarea para que vayas y lo hagas. Pero nosotros vamos y nos regresamos porque no confiamos. Él sí confía en nosotros. Luego otro hermano y te lo vuelve a poner de igual manera o cualquier circunstancia. Y tú lo piensas y terminas no haciéndolo. O sea, Él sí confía en nosotros, por eso nos da tareas. Por eso nos da tareas. Por eso nos tiene aquí hoy día. Porque quiere que todos nos encontremos verdaderamente con el amor y entendamos verdaderamente que ser cristiano es mucho más que palabras bonitas. ¿Qué pasa cuando vienen adversidades? ¿Qué pasa verdaderamente cuando vienen golpes? ¿Qué pasa o qué hacemos? ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos de renunciar a cosas? Fíjese, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 en adelante nos dice: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos, los que habían practicado magia, hicieron un montón de sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calculado el precio de los libros, se estima en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Palabra de Dios. O sea, esa gente que hacía magia, dice, la gente que hace magia vive de la magia, de sus vidas. Pero esta gente vendían, acabaron con todos esos libros de magia, los juntaron, los quemaron. Dice que como 50,000 monedas de plata fue lo que quemaron ahí en esos libros. Pero lo entregaron. ¿Por qué lo entregaron? Porque creyeron, porque tuvieron fe, porque reconocieron que Jesús es el Señor verdaderamente. Entregaron todo. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos entregando nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros estamos saliendo verdaderamente de eso? Tal vez no son libros de magia, pero sí es pecado. Tal vez no es pecado por magia, pero es de diferentes formas. ¿Hasta qué punto nosotros estamos entregando? Es la pregunta. Porque si no entregamos, quiere decir una cosa: todavía no lo estamos conociendo a Él. Todavía no sabemos quién es Jesús. Nosotros venimos a la iglesia, como decía al principio, y cumplimos y pensamos que ya estuvo. Yo ya me gané el cielo porque yo ya vine a la misa. Pero no, es mucho más que eso. Mucho más que eso. Porque muchas de las veces nosotros, como servidores, pensamos que somos mejores que otros tal vez. Y la verdad no es así. En una ocasión estaba en el grupo de oración de mi parroquia, estábamos en los crecimientos, comenzamos la oración y entonces yo recibí una palabra muy fuerte. Decía el Señor: servidor, ¿a quién le sirves? Porque a mí no me estás sirviendo. ¿A quién le sirves si en tu corazón no hay amor?
Así decía el Señor. ¿A quién le servimos nosotros si en nuestro corazón no hay amor? ¿A quién le estamos sirviendo? Porque a Jesús no. A Jesús no le estamos sirviendo. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro interior? Yo no vine a confesar a nadie porque no soy sacerdote, pero ¿cómo estamos en nuestro interior nosotros? ¿Cómo estamos nosotros verdaderamente? ¿Vivimos en paz? Dice que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, verdaderamente. Entonces, ¿cómo estamos en ese punto nosotros? ¿Cómo estamos? Porque este año es año de misericordia, es el año del jubileo. Y yo pregunto, ¿vamos a dejar que se vaya así como así? ¿Y no lo vamos a aprovechar? Tenemos que aprovecharlo. Pero como decía mi hermana el otro día, no solo se trata de pasar por la puerta, ya estuvo. No, es mucho más que eso. Es mucho más que pasar por la puerta. Es cambiar nuestra vida. Es cambiar nuestra vida. Decía el otro día el diácono, en una homilía, decía, en una ocasión llegaron ante Dios dos hombres que murieron. Uno era un pastor protestante y otro era un católico. Llegó el católico y le dice el Señor, ¿tú crees que te ganaste el cielo? Y le dice, no, Señor, no me lo he ganado, porque he sido muy pecador. Te fallé en muchas ocasiones, pero por favor, perdóname. Y el Señor lo perdona. Luego viene el pastor y le dice, ¿y tú? Señor, yo me gané el cielo. Mira mis manos, están limpias, no traen ninguna mancha. No hay pecado en ellas. A lo que le contesta el Señor, es muy cierto, están limpias, no tienen manchas de pecado, pero tampoco tienen mancha de ninguna obra de caridad que hayas hecho. Entonces, ¿qué es lo más importante? Yo le digo al Señor, yo sé que mis manos van a llegar sucias y espero que no tan sucias, pero sí, Dios mediante, llenas de obras, porque Él ya vive en mí. Y tengo que mostrarlo, tengo que manifestarlo, tengo que hacerlo con entusiasmo, con alegría, tengo que proclamar la verdad, porque para eso es que Él me tiene aquí, no es para otra cosa. Yo iba a morir un día por un piquete de una hormiga, iba a morir ese día, ya no estaba respirando, se había cerrado mi garganta, pero el Señor no me recogió ese día con un propósito, porque quiere que proclame su palabra tal cual está escrita. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Tu trabajo es regar la palabra que ya se ha olvidado. Eso fue lo que me dijo el Señor a mí. Y para eso me dejó. Por eso no me recogió en ese momento. Esa es la tarea que Él me dejó. Regar la palabra que ya se ha olvidado. ¿Hasta dónde tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Hasta dónde tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón verdaderamente? O sea, profundicemos nosotros en nosotros mismos. Démonos cuenta nosotros, porque muchas veces nosotros como servidores pensamos que pues ya la hicimos porque ya servimos. Pero el servidor que no ama sirve, pero sirve para nada. La tarea más importante de nosotros es amar. Es un mandamiento que nos deja el Señor. Un mandamiento nuevo yo les dejo. Que se amen los unos a los otros. Ahí sabré que son mis discípulos. Cuando se amen los unos a los otros como yo los he amado. Verdaderamente esa es la tarea. Esa es la tarea de nosotros como cristianos. Amarnos mutuamente. Amarnos verdaderamente. Que se sienta la hermandad. Que se sienta verdaderamente ese amor fraterno. Las primeras comunidades, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué nos dice en Hechos 2:42? ¿Qué nos dice? Nos dice que la primera comunidad eran asidos a la enseñanza de los apóstoles. Hoy día tenemos nuestros apóstoles, son los obispos. Entonces tenemos que apegarnos a la enseñanza de los apóstoles. La tenemos. Asidos a la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna. ¿Convivimos fraternalmente? ¿O hay inamistades, hay pleitos? ¿Qué hay en nosotros? ¿Lo estamos haciendo fraternalmente
¿Verdaderamente hay amor mutuo? ¿Verdaderamente lo estamos viviendo de esa manera? Decía también, a la fracción del pan. Que bendito sea el Señor, nosotros los católicos tenemos la fracción del pan. Bendito sea el Señor. Pero también a la oración, estamos en la oración, estamos en el grupo de oración. Tenemos el pastel completo, con todo. Y eso acuérdense siempre, si alguno de ustedes ha estado en otra iglesia o piensa ir a otra iglesia, acuérdense bien, todo culto que sea a Dios y leer una palabra, sí, ahí hay algo, es cierto, ahí hay algo, es la palabra, pero no hay plenitud. No hay plenitud, porque la plenitud únicamente la encontramos en la Sagrada Eucaristía. Es donde está la plenitud, porque Jesucristo está mismo, real, verdadero, presente ahí para nosotros. Él se entrega a nosotros para que nosotros nos alimentemos de ese alimento de vida eterna. Es Jesucristo el que está ahí. Él es verdaderamente. Entonces, si vamos a otro lugar y no hay Sagrada Eucaristía, no estamos en la iglesia de Cristo. No estamos en la iglesia de Cristo. Estamos leyendo un libro, estamos en un ayuno, tenemos un grupo y les predico todas las tardes y vamos siguiendo unos libros que dieron en la parroquia, un libro que se llama 33 días a la gloria eucarística, que está lindísimo, y otro libro que se llama Linda Eucaristía, que está lindísimo, también que lo dieron en todas las parroquias. Y lo estamos leyendo, están maravillosos, los vamos meditando, y hoy hablaba algo acerca de ese tema, ¿verdad? Todo es acerca de la Eucaristía. La Eucaristía se está, pues, presentándonos a nosotros de una manera tan linda, de una manera tan hermosa. Y dice que un sacerdote invitó a uno de sus mejores amigos, que era su mejor amigo, pero era un pastor de otra iglesia. Y lo invitó a un retiro para que fuera a predicar. Y fue a predicar a un convento de monjas, le fue a predicar a las monjas, pues, y él predica, ese sacerdote, qué inteligente sacerdote, de maravilla, o sea, cuando escuché eso me maravillé, la inteligencia de él, lo fue a meter adentro, y adentro se lo dejó a las monjitas, para que las monjitas hicieran la tarea. Él fue a predicar, él predicó, cuando terminó el mensaje, le dice una monjita, ¿dice tu mensaje? Muy bello, mi pregunta es, ¿por qué no perteneces a la iglesia? Y le dice él, no entiendo tu pregunta. Dice, bueno, te la voy a volver a hacer más clara para que la entiendas. ¿Por qué no perteneces a la iglesia? Dice, ¿qué? Si me pregunta lo mismo, dice, bueno, te la vuelvo a preguntar más clara. ¿Por qué no perteneces a la iglesia? Dice, no entiendo tu pregunta, pero si me estás preguntando que por qué no soy católico, te voy a aclarar por qué no soy católico. Porque yo no creo que Jesucristo esté real en la Eucaristía. Para nosotros es un símbolo, y es un símbolo valioso, pero Él no está presente. Y le dice la monjita, ¿traes Biblia? Le dice, sí, ábrela entonces. Y ve a Corintios, 1 Corintios 11, 23 al 26. Y léelo. Y lo leyó. Y cuando lo leyó, se quedó sin palabras. Ese hombre se convirtió en un gran fervoroso, que es el que escribió ese libro de la Eucaristía que estamos leyendo nosotros ahora. Maravilloso. O sea, por eso me impactó lo que el sacerdote hizo. ¿Cómo se lo llevó? Porque dice que era su mejor amigo. Y se lo llevó porque era su mejor amigo. Tal vez él no encontraba cómo convencerlo, pero se lo llevó y esperó que las monjitas le hablaran. Él dio un mensaje y la monjita solo hizo una pregunta. Y esa pregunta lo convirtió por completo. Una palabra de maravilla. Nosotros como cristianos, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos conocer al Señor verdaderamente? Porque nosotros tenemos que entender que ser cristianos es mucho más que palabras bonitas. Hay que poner en práctica, hay que creer en el Señor, pero creer verdaderamente, no solo con palabras, sino con acciones. Decía el sacerdote Christopher, que escucho todo el tiempo, decía el otro día, ¿a mí de qué me sirve un Dios que no actúe? ¿A mí de qué me sirve un Dios que me ame, pero no actúe? ¿De qué me sirve? Decía, pues mi Dios
Mi Dios, Él sí actúa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué acción más grande que eso? No hay una acción más grande que eso. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él se hizo carne para que nosotros nos alimentemos de Él. Él se hizo carne para que nosotros comamos ese pan bajado del cielo que nos lleva a la vida eterna. ¿Hasta dónde queremos llegar como cristianos, hermanos? Porque este mundo es pasajero. Esto es un relámpago. Hoy estamos aquí y mañana solo Dios sabe. No lo sabemos. No sabemos cuántos días nos faltan. No sabemos cuántos días nos sobra, más que todo, porque ya los que vivimos ya. Entonces, verdaderamente, si hoy el Señor nos llama, ¿qué le podemos entregar? ¿Qué le podemos entregar al Señor en este momento? Si hoy dice, se acabó, llegaste a la meta, entrégame cuentas. ¿Qué le vamos a entregar al Señor ahora en este momento? ¿Qué le entregaríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué haríamos en ese momento? Hermanos, tenemos que creer en el Señor, pero ese creer en el Señor tiene que ir acompañado de obras, porque dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Y aquel que está en una fe muerta ya apesta, ya apesta. Hermanos, hoy, en este día, yo los invito a que entremos en oración y humildemente, lo más sencillo que podamos, pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en nuestra pequeñez. En nuestra pequeñez. ¿Por qué? Otro día me llama una hermana de acá de la arquidiócesis y me comenta de una hermana que está bien enferma y me dice que le va con el sacerdote que trabaja en Tennessee. Y le digo, no, sí está bien, claro que sí, hermana, hay que llevarla, pero no se olvide de una cosa. Y me dice, ¿qué? El Señor hace maravillas en nuestra pequeñez. Ese día en la noche oramos por ella por teléfono. Por la gloria de Dios ella está sana. Ella está sana. Entonces, es en nuestra pequeñez que el Señor derrama sus maravillas. No pidamos ser grandes, pidamos ser pequeños. Porque cuando somos pequeños, vemos la inmensidad de nuestro Dios. Y toda la honra, el honor y la gloria es para Él. Únicamente para Él. Él es el que todo lo puede. Aquellos, no obligo a nadie, pero aquellos que quieran tener un encuentro con el Señor en este momento, los invito a que cierren los ojos. Aquel que se quiera quedar viendo aquí nada más, la puerta está allá. Se pueden salir el que no quiera cerrar los ojos. Nadie está obligado a cerrarlos, pero el que quiera tener ese encuentro con el Señor, dése la oportunidad. Dése la oportunidad. Cierren los ojos y permitan que el Señor toque sus mentes, sus corazones. Permitan ustedes que el Señor venga hoy a ustedes. Dense la oportunidad. No se nieguen, no se nieguen, no se nieguen, no se nieguen al Señor.